Hola a todos, en este video voy a explicar sobre los principales métodos de factorización que son bastante utilizados tanto en secundaria como en la educación superior en los principales cursos como lo son precálculo o cálculo 1. Estos métodos de factorización son importantes pues más adelante los vamos a utilizar para simplificar ciertas expresiones, pero por el momento vamos a dedicarnos a entender qué es factorizar. Como lo escribí por acá, factorizar viene a ser expresar algo como una multiplicación. A lo que nos referimos con esto, por ejemplo, si fuese un número, podríamos decir que el número 12 lo podemos expresar como 4 por 3. Como lo estoy expresando como una multiplicación, eso es una factorización de 12. ¿Sí? Porque lo que estamos haciendo es expresarla como producto, como una multiplicación. Ahora, no necesariamente es únicamente para números, se puede expresar también una expresión que tenga letras, variables, constantes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una expresión que hemos utilizado anteriormente es esta que está acá, A por B más C. La hemos utilizado solo en una dirección. Sabemos sobre la propiedad distributiva en la cual cuando tenemos una multiplicación de una suma, lo que vamos a hacer es distribuir justamente el factor que está multiplicando la suma en cada uno. Y eso nos daría como resultado AB o A por B más, ahí puse dos veces más, perdón, A por C. En este caso, siempre hemos ido en esta dirección. Tenemos esto de acá y lo convertimos en esto de acá. Factorizar nos permitiría ir en la otra dirección. Es decir, nos dan AB más AC, pero yo logro visualizar que hay algo que comparten y que puedo sacar como un factor, como una multiplicación. Es decir, podría decir que esto es lo mismo que la multiplicación de A con la suma de B más C. Esto básicamente son las ideas detrás de la factorización. Lo que estamos haciendo es justamente eso. Hay varios tipos de factorizaciones que podemos utilizar. La primera y más sencilla es la factorización por factor común. Por factor común, un ejemplo muy sencillo con el que podemos iniciar, vamos a ponerlo en azulito, sería por ejemplo 6x al cuadrado y menos 12x más 3y. Esta expresión que está por aquí podemos factorizarla por factor común. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que siempre haya algo que estén compartiendo. Siempre, siempre, siempre. Perdón, aquí voy a poner una y y aquí voy a poner... así dejémoslo. Hay algo que siempre tienen que compartir. En este caso, si veo cada uno de los términos de la expresión, recordemos que términos son independientemente cada uno de estos pedacitos que subrayé, tenemos que ver qué es lo que tienen en común. Desde un principio podemos ver que tienen la Y, todos comparten la Y. Hay unos que tienen X, pero no todos tienen X, por eso no nos sirve para el factor común. Queremos buscar lo que todos tengan en común. Y también vemos que está el número 6, 12 y 3. Lo que tienen en común esos tres números es que todos esos son múltiplos de 3. Es decir, lo que podemos hacer es decir, mira, 6 es un resultado de 3 por 2, 12 es lo mismo que 3 por 4 y 3 es lo mismo que 3 por 1. Así que puedo sacar ese 3 a factor común. Es decir, puedo decir 3 es algo que tienen en común todos y el Y es algo que tienen en común todos. Eso sería lo que está afuera de nuestro paréntesis. Ahora hay que ver qué es lo que va dentro. Para ver eso lo que voy a decir es, ok, si a 6x al cuadrado de y le quito una y, le quito esta y. Y al 6 le quito un 3, recordemos que 6 es lo mismo que 3 por 2. Si le quito un 3, me queda solo el 2. Entonces me quedaría 2x al cuadrado. Porque el x al cuadrado nunca lo saqué. El 12 ya le quité un y, que es este que está aquí afuera. El 12 es lo mismo que 3 por 4. Entonces ya quité un 3, voy a dejar el 4. Y el x nunca lo quité. El menos lo conservo, va a ser el mismo. El más lo conservo, va a ser el mismo. Y acá el 3y justamente es lo que saqué acá. Como ya estoy sacando toda esa expresión y no me está quedando nada, vamos a poner un 1. Eso es lo único que nos quedaría. Por lo tanto, para finalizar, vemos que la expresión que nos está quedando como resultado es esta que está por acá. ¿Okay? Entonces, el proceso ya lo vimos y ya vimos justamente
que es esa la expresión que nos queda. El factor común sería 3y y todo lo que no tenía en común es lo que queda dentro del paréntesis. ¿Cómo puedo verificar que mi resultado esté correcto? Pues simplemente aplicando la propiedad de la distribución. Si yo multiplico esto por esto, 3 por 2 me da 6. X al cuadrado no hay con quién multiplicarlo, el y tampoco, queda así. Obtengo como resultado este primer término de acá. Con eso puedo ver que está correcto. Si multiplico este con este, conservo el menos, 3 por 4 es 12. El X no tengo con quién multiplicarlo, lo dejo así, el Y también. Veo que obtengo el segundo término de acá, por lo tanto, como está igual, quiere decir que está correcto. Y justamente si multiplico el 3y por el 1, lo que sea por 1 se conserva, entonces sería 3y. Vemos que la expresión es exactamente la misma que teníamos anteriormente, por lo tanto la factorización está bien hecha y podemos avanzar. Ahora, otro ejemplo un poco más avanzado. Entonces en este otro ejemplo voy a borrar esto que acabo de hacer por acá y vamos a poner un ejemplo un poco más pesado y que requiere más trabajito. Ese ejemplo va a ser el siguiente. Tenemos el polinomio, recordemos que polinomio significa una expresión con más de un término, bastantes términos, que es este que está acá, menos 18, x a la 3, y a la 2k, más 42, x a la 6, y a la 3. Tenemos esa expresión de ahí y lo que queremos es factorizarla utilizando factor común. ¿Cómo sé que hay un factor común que puedo utilizar? Pues bueno, porque todos los términos tienen algo que está compartiendo. Por ejemplo, todos podemos ver que tienen x, ¿okay? Todos tienen x con diferente exponente, pero todos tienen x. Todos tienen y, ¿okay? Algunos tienen k, otros no. Y además vemos que el número 24, 18 y 42, todos son múltiplos de 6, ¿ok? 24 es lo mismo que 6 por 4. 18 es lo mismo que 6 por 3 y 42 es lo mismo que 6 por 7. Como todos son múltiplos de 6, eso también va a ser un factor común. Quiere decir que todos tienen en común el 6. Entonces, para encontrar mi factor común voy a tomar en cuenta justamente ese número, el 6, y lo que tienen las letras que dijimos que habían en común. Pero vamos a ver el exponente. El exponente más pequeño es el que nos interesa. Aquí tenemos x a la 4, x a la 3 y x a la 6. El más pequeño sería x a la 3. Ese es el que vamos a sacar, el del exponente más pequeñito. Y, aquí tenemos y a la 5, y a la 2 e y a la 3. El más pequeño es y a la 2. Vamos a sacar ese también como nuestro factor común. Ahora sí, ya ese sería nuestro factor común. Vamos a ver qué es lo que va dentro del paréntesis. Entonces, para ver qué es lo que va dentro del paréntesis, vamos a empezar a hacer aquí. Bueno, justamente el 6 ya lo saqué a factor común, que está aquí afuera del paréntesis, me queda un 4. Entonces vamos a poner 4. X, ya hay 3x. Ya hay 3x ahí, ¿verdad? Me sobra una x que me hace falta ahí, ¿ok? Entonces va una x. Hay 2 y aquí afuera, pero necesito 5, entonces adentro voy a poner 3 y, que sería lo que me estaría haciendo falta. Luego, ya este sería el primer término. Luego ponemos el menos, recordemos que eso lo conservamos. De nuevo aquí el 6 ya está puesto fuera en el factor común, entonces no lo vamos a volver a poner, nos queda el 3. X a la 3 ya está aquí afuera, no nos hace falta nadie, por lo tanto no lo vamos a volver a poner. Y a la 2 también está aquí afuera, no lo vamos a volver a poner. Lo único que nos hace falta es el K. Más, el más se conserva, ¿verdad? Eso no lo vamos a cambiar. 42, ya está el 6 aquí afuera, entonces simplemente tengo que poner el 7. X a la 6, veamos que ya tenemos 3x ahí afuera, ¿ok? X a la 3, entonces nos quedarían otras 3x para completar los 6. Tenemos afuera un y a la 2, pero ocupamos y3. Entonces, para completar los 3, y aquí ya afuera hay 2, aquí nos queda solo 1. Esto sería lo que queda dentro del paréntesis con factor común. De nuevo, si queremos verificar que nuestro resultado es correcto, lo único que tenemos que hacer es agarrar el factor común y multiplicarlo por cada término dentro del paréntesis y verificar que todo esté correcto. El primero sería 6 por 4, si es 24, x a la 3 por x, recordemos que utilizando las propiedades de exponentes, se suman los exponentes, aquí habría un 1, y 3 más 1 nos da 4. Y2 por y3 sería y5, que vemos que es lo mismo que tenemos aquí arribita. El menos lo conservamos, 6 por 3 es 18.
X3, Y2 no hay con quién multiplicarlos, entonces solamente los agregamos. El K no hay con quién cambiarlo, simplemente lo agregamos ahí. Y vemos que obtenemos exactamente el mismo término que teníamos arribita. Y para finalizar, tenemos el 6 por 7, que sería 42. X3 con X3 se suman los exponentes, nos queda X6. Aquí recordemos que hay un 1, entonces sería X2 y X1 nos daría X3. Y3, perdón, que es lo mismo que tenemos aquí arribita. Como vemos, la expresión original es igual a lo que obtuvimos acá. Por lo tanto, quiere decir que nuestra factorización está correcta. Ahora, hay otra forma de factorizar en caso de que no todo tenga un factor común. Acá estamos con la dicha que todo está obteniendo un factor común. Todos los términos tienen algo en común. Pero, ¿qué pasa si no todos tienen algo en común? Es decir, algunos tienen algo en común por ahí, pero no todo. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y ese método se llama agrupación, que básicamente es factorizar 2 veces o una cantidad de veces seguidas. Digamos, no solamente 2 veces o una vez, sino puede ser más de una vez. Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplito que tenemos por acá. Entonces tenemos la expresión 35mx menos 21my menos 12xy. Ay, perdón, me salí de acá. Más menos 12xy. Y para terminar me falta un 20x al cuadrado. Como vemos, estos términos no tienen nada en común todos. Este tiene m y este tiene m. Pero estos ya no tienen m, los que siguen ya no tienen m, entonces no podemos sacar m a factor común. Ok, yo podría decir, bueno, pero este tiene x, y este tiene x, y este tiene x, pero este no tiene x, entonces no puedo sacar x a factor común. Podría pensar en el y, este tiene y, este tiene y, pero ya estos no tienen y, entonces no pueden ser parte del factor común. Y el número, justamente, ahí sí puede haber algo de factor común, podríamos pensarlo, bueno, realmente, por ejemplo, podríamos decir, ok, 35 es lo mismo que 5 por 7, ¿ok? 21 es lo mismo que 7 por 3, 12 es lo mismo que 6 por 2 o 4 por 3, ¿verdad? Y 20 es lo mismo que 4 por 5 o 2 por 10, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Si vemos, tampoco hay un factor común numérico, porque aquí tenemos el 5, pero nosotros solamente, digamos, aquí está el 5, y en este no hay 5, en el segundo no hay 5, en el segundo tampoco hay 5, aquí sí hay 1, pero no en todos. Aquí hay un 7, que aquí sí hay un 7, pero aquí no hay un 7 y aquí no hay un 7. Entonces, si vemos factor común numérico, tampoco hay. En esos casos, ¿qué podemos hacer? Podemos ver que sí hay cosas que comparten, ¿ok? Por ejemplo, podríamos ver que este primer pedacito comparte el 7 y además de compartir el 7, comparte la m. Eso es algo que comparten. También podríamos ver que este segundo pedacito comparten en esta factorización el 4 y además del 4 comparten la x. Entonces, puedo hacer un factor común en esos pedacitos que comparten algo. Entonces, en este caso, voy a factorizar primero esto y luego esto, utilizando eso que vimos que tenían en común. Entonces, de nuevo, este primer pedacito de acá, este que le estoy poniendo el número 1, puedo ver que tiene en común el factor numérico 7 y la letra m. Entonces, mi factor común sería 7m. Dentro del paréntesis, lo que voy a ver es, ok, aquí ya quité este 7, ya lo puse en el factor común, entonces me queda un 5. El m ya está en el factor común, entonces lo quito y solo me queda un x. El menos se conserva igual. El 7 ya lo puse dentro del factor común, por lo cual me queda solo un 3. El m ya lo puse en el factor común y solo me queda un y. Entonces, esa primera expresión está factorizada. Vamos con la segunda expresión. La segunda expresión, lo que necesitamos también es hacer eso. Dijimos que el factor común sería un 4. Entonces, voy a poner acá el 4. Y también dijimos que tenía en común el x, entonces voy a sacar el x. Recordemos que sacamos el del menor exponente. Aquí este tiene un exponente 2, pero este tiene un exponente 1, por eso solo saco 1, no 2. Abro el paréntesis y dentro de este paréntesis iría el 4, ya lo puse, el x ya lo puse, me quedaría 3 e y.
Vemos que había un negativo acá, entonces eso se lo voy a poner acá, ese negativo, justamente. Acá voy a unir estas dos expresiones con una suma. El 4, perdón, de esta parte ya está, el x ya está, me quedaría un x, ¿verdad? Porque aquí habían 2, y un 5. Y eso va unido con una suma porque aquí hay una suma. Si vemos bien, esta expresión que nos queda acá es igual a esta. Es decir, yo puedo reordenar esta segunda expresión y que me quede exactamente igual. 7m, 5x menos 3y, esa la dejé igual. Y esta 4x, 5x menos 3y. Es exactamente lo mismo. Y vemos que ahora hay algo en común con estos dos también. Eso es una súper ventaja porque entonces vamos a utilizar eso como otro factor común. Es decir, ven que aquí hicimos un proceso de factor común y ahora vamos a hacer un segundo proceso de factor común. Es decir, sacar eso, 5y menos 3y, como algo que tienen en común ambas expresiones. Y aquí está multiplicando este primero, 7m. Entonces todo acá. Y el segundo está multiplicando a 4x. Eso quiere decir que ya esta es mi expresión completamente factorizada. Vimos que lo que hicimos fue aplicar factor común 2 veces. Espero haya quedado claro con ese ejemplo. De igual manera puede pasar que hayan más variables, más constantes en la agrupación, pero esos son los más importantes. En el siguiente video voy a explicar la factorización de expresiones cuadráticas por medio de inspección, tanteo, fórmula general o las fórmulas notables.